Vamos financieros con este tercer video respecto del análisis y comparativo que estamos haciendo con relación al futuro cambio, ¿verdad?, de una de las naciones de América, en este caso de nuestra nación, de los que somos de por acá. Y a ese respecto, bueno, pues hay que acomodarnos, ¿verdad?, para poder hacer estos pronunciamientos y seguir haciendo el comparativo de lo que ocurrió hace 4 años en Siria y poder advertir lo que algunos aspirantes deberían de saber, conocer, para poderse permear, es la palabra, y entonces, desde luego, pues habrá que entender a este respecto lo que está pasando. Hablábamos con relación a las crisis, ¿verdad?, las deudas soberanas, lo que conviene a algunos fondos, a algunos organismos mantener y por qué no es bueno que ciertas economías que están con tendencias a ser de primer mundo, pues en realidad lo logren. Desde luego que de ahí y crecer con una democracia limpia y pura, pues para algunos debe de ser solamente un ideal, pues no lo van a poder objetivizar, por más que esté en su buen desarrollo, en su buen gobierno, pues muchas cosas no se logran comprender y cuando menos algunos analistas nos las han querido revelar. Desde luego que se dice que todas esas deudas, ¿verdad?, todas esas deudas soberanas, todos esos empréstitos, todos esos préstamos, pues se supone que fueron generados, ¿verdad?, con la connivencia de los gobernantes en turno. Es decir, con esto pues podría quedar claro, ¿verdad?, quién puede llegar y quién no puede llegar, y quien no entienda esto, pues obviamente no va a llegar porque no le corresponde llegar, y obviamente quien no fue preparado en esas líneas, en esas élites, dicen algunos, no me gusta, naturalmente pues no podrá comprender. Pero no se preocupen, de todas formas, estos grandiosos, estos grandes, estos managers, estos mayors, al que llegue lo colocan, y al que se ponga muy violento, pues pobrecito, ¿verdad?, de su nación, y eso es algo de lo que se teme por acá. Desde luego que los gobernantes, pues se puede decir, y así se ha apreciado durante muchos años, que son impuestos, ¿verdad?, y que los imponen en realidad los sistemas financieros mundiales, que en realidad los impuestos, pues importa poco, ¿verdad?, que sean como pelele, desde luego no me refería a Pelé, ¿verdad?, dije el pelele, desde luego pues vienen a desgobernar, no a gobernar. Por eso entre más tontos el gobernante, pues qué felicidad para el sistema financiero, mientras afloje lo que están esperando y desde luego se sucedan como pagadores seriales, dicen en algunos espacios, al servicio de los megabanqueros. Desde luego que algunas tesis existen y concluyen en que los créditos bancarios con intereses de los usurarios, ¿verdad?, desde el siglo XIX son manejados, y pues señalan algunos nombres, que el que lo pueda comprobar, que lo compruebe, como los Rothschild, los Rockefeller, los Warburg, ¿verdad?, alemanzotes, Goldman Sachs, HSBC, Hong Kong le suena ahí, Londres, el Citicorp y desde luego JP Morgan Chase. Y a ese respecto, bueno, pues existen algunos requisitos lógicos y obvios, ¿verdad? Pues si yo soy el dueño del negocio, yo decido con quién baila, o yo decido si baila, y entonces naturalmente entre algunos requisitos para poder gobernar un subdesarrollado o una economía de las que les llaman emergentes, pues está precisamente el que se mantengan las deudas, ¿verdad?, con algunos organismos, con algunos fondos que manejan los recursos a nivel internacional. Y en el caso de Siria pues se dice que no cumplió con eso y que de alguna manera los líderes sirios pues entendieron al Fondo Monetario Internacional como un ente multilateral público constituido por sus o en sus estados miembros y controlado por los banqueros globales a través de sus bancos centrales. Desde luego que el Fondo Monetario pues opera a través de lo que identifican algunos analistas como son sus auditores, como son sus policías, y dicen que en realidad pues no solamente recuperan dinero, que para pertenecer al fondo lo que están es recaudando mediante instrumentos, ¿verdad?, financieros que les permiten
que sus miembros más débiles caigan en lo que ellos ven como un pozo para que no puedan pagar sus deudas soberanas. Es decir, los créditos no se establecen, no se instrumentan para que puedan pagar, sino para que no puedan pagar. Si los pueden pagar, qué chiste, ¿verdad? Desde luego, acuérdense que es negocio. Cuando los países endeudados llegan a un punto en el que ya no pueden extraer más dinero de sus economías reales, por trabajo, por producción, por servicios, por industrialización, pues desde luego que este esfuerzo del pueblo además ya no es suficiente porque no tiene la capacidad, porque se encargaron de deteriorar también la educación, ¿verdad? Y ya tenemos un video ahí para que vean quiénes son los verdaderos reyesuelos, ¿verdad? Nada que los sionistas, nada que los judíos, nada que hay alguien arriba de ellos y ni se imaginan, y ustedes van y se hincan todos los días ante el yeso. Bueno, en ese sentido, el sistema indica que hay que rendirse frente al crédito siempre dispuesto y entregarse ¿a quién? Pues a los megabanqueros globales, ¿verdad? Desde luego la verdadera función en el entendido, ¿verdad?, de algunos analistas sirios, pues es que el fondo al que hicimos referencia consiste en operar como agencia recaudadora de impuestos de los dueños del poder global, ¿verdad? Ponen por ahí las siglas de AFIP para que ustedes lo investiguen y la de IRS, y de alguna manera, bueno, pues por eso señalaban que en realidad lo que está pagando es tributo. Yo digo que son cuotas, ¿verdad?, a los clubes de ricos para poder pertenecer, aunque a veces sale muy caro, ¿verdad?, pertenecer a ciertos clubes, y eso en realidad no beneficia a tu pueblo. Desde luego que todo esto se hace a través de los gobiernos a los que les han denominado títeres, que succionan el producto del pueblo trabajador para entregárselo a los banqueros. ¿A través de quién? Bueno, pues para que entiendan, ¿verdad?, las figuras tristes desde lo que de alguna manera manejan algunos analistas son los bancos centrales, y desde luego pues se van a estudiar los casos como el de la crisis de deudas en algunas naciones, y bueno, pónganse a estudiar a Grecia, Chipre, Irlanda, Argentina, España, Brasil, Indonesia, Italia, Portugal, y bueno, duele, pero acá también, y en el propio Estados Unidos, Reino Unido, pues no me van a decir que Estados Unidos como neoliberal tiene solucionada la situación económica, nomás vean a quién le debe, ¿verdad? Ya tenemos videos a ese respecto, ya hablamos en algún momento, ya sabemos quién es el país que es prácticamente el dueño de los Estados Unidos desde el punto de vista de la deuda, ¿verdad? El Reino Unido también ha generado esas deudas, Francia, y entonces así mucho se va a entender. Entonces deben de entender la gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que son los judíos, y entre los mismos judíos hay diferencias entre lo que son los gobernantes, entre lo que es la nación de cierto pueblo, entre lo que es el pueblo y los financieros, que también son judíos, pero sionistas. Entonces la cosa está muy bien. Por el momento les doy las gracias, me pongo a sus órdenes. Alex Paz y PG Lawyers está para servirles.